Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 12 de septiembre de 2024 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de Acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria, integrantes del pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye el secretario general de Acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso, aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 4 de septiembre de 2024. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 030, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida por la autoridad demandada, coordinador de proyectos resolutivos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de la Administración Pública Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 10 de junio de 2024, emitida por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar la sentencia recurrida. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 047, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, tramitado en línea, promovido a nombre de la autoridad demandada, Secretaría de Bienestar Social del Estado, en contra de un acuerdo del 25 de marzo de 2024, emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 022, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 4 de abril de 2024, emitido por la segunda sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El cuarto es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 021, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 1 de marzo de 2024, emitido por la segunda sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7, de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos a discutir, consistentes en un proyecto de acuerdo de Pleno, dictado en el juicio de nulidad 024, diagonal 2024, diagonal 3 romano-A, emitido con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de las autoridades demandadas, tesorero municipal y jefe de catastro del municipio de Altamira, Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 19 de julio de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria. Proyecto en el que se propone requerir la presentación de una copia del medio de defensa interpuesto para el traslado del respectivo. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 285, diagonal 2018, diagonal 3 romano-A, porque se propone requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por conducto del titular de la Subsecretaría de Egresos de dicha dependencia,
así como también a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados. Mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procede a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 4 de septiembre de 2024, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Okay. Le informo, magistrado presidente, que en tanto la dispensa de lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 4 de septiembre de 2024, instruyendo al secretario general de acuerdo se informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 30/2023/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Como antecedentes tenemos que la demanda fue interpuesta en contra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo de Tamaulipas, en contra del acuerdo de resolución SCT/RR/2023/EA/180/22, interpuesto el 22 de mayo del 2023, mediante la cual el secretario de la Contraloría y Transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa de 23 de enero del mismo año, dictada por la autoridad resolutora de la Contraloría y Transparencia del referido ayuntamiento, en el que se determinó que el actor era responsable en la comisión de una falta no grave. Una vez substanciado el procedimiento administrativo, se dictó resolución, la cual es la que se recurre en el presente asunto. Esta sentencia fue dictada el 10 de junio de 2024, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución SCT/RR/2023/EA/180/22 del 29 de marzo de 2023, la cual el secretario de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa de 23 de enero del mismo año, dictada por la autoridad resolutora de la Contraloría y Transparencia del referido ayuntamiento, en la que se determinó que el actor era responsable de la comisión de una falta no grave. En contra de esta resolución se emiten los siguientes agravios. En el primero de ellos, la recurrente autoridad señala oralmente que la valoración de las pruebas realizadas por el magistrado instructor
fue inexacta, ya que el contrarrecibo número 109.911 y la póliza de diario número 2042 se acreditaba que la cantidad de 35,000 pesos que recibió el servidor público por concepto de operación abono de nómina el 29 de septiembre de 2021 mediante una transferencia de las cuentas del ayuntamiento a la cuenta del servidor público, en realidad correspondía a un pago de bono de productividad. Dicho agravio se propone calificarlo de infundado, ya que si bien el contenido de las documentales que invoca generan convicción en cuanto a que la dispersión efectuada al presunto responsable se tramitó bajo el concepto de bono de productividad a directores. También es cierto que el director de turismo del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no intervino en dicho trámite, sino que fueron diversos servidores públicos, concretamente el secretario de Finanzas y Tesorería y el segundo síndico, ambos del referido ayuntamiento, y por ende dichas documentales no pueden tener el alcance probatorio de acreditar que el presunto responsable tuvo conocimiento de que la dispersión que recibió bajo el concepto de abono de nómina en realidad correspondía a un pago de bono de productividad. El segundo de los agravios, la recurrente aduce que es inexacta la violación al principio de presunción de inocencia que determinó la sala unitaria, toda vez que durante la investigación se le otorgó al presunto responsable su derecho a la defensa. Además, que al aplicarse en materia administrativa se debe hacer con ciertos matices o modulaciones, tales como que si bien es cierto le corresponde a la autoridad la carga de la prueba, también corresponde al servidor público probar que no cometió la infracción que se le atribuye. Dicho agravio se propone calificarlo de inoperante, toda vez que el recurrente no expone las razones por las que estima ilegal los fundamentos por los cuales la sala determinó la inobservancia de dicho principio, siendo estos en esencia que con las pruebas aportadas solo se demostró uno de los 3 elementos constitutivos que exige la conducta infractora prevista en el numeral 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, como se señaló en la sentencia recurrida. El tercero de los agravios refiere a la recurrente que, contrario a lo determinado por el magistrado resolutor, en el caso se acreditó el daño que causó el presunto responsable a la hacienda pública, puesto que al momento de recurrir la resolución primigenia, aceptó haber recibido la remuneración económica que se le reclamó por su productividad. Dicho agravio se propone también calificarlo como inoperante al partir de una premisa errónea, puesto que, contrario a lo que afirma la autoridad, en el recurso de revocación, el presunto responsable solo se hizo conocedor del concepto bajo el cual se le realizó el depósito que se le reprochaba, pero no aceptó haber recibido el mismo por su productividad, como incorrectamente lo hace valer. En su agravio cuarto, el recurrente sostiene en esencia que el magistrado resolutor no consideró lo señalado en la resolución del recurso de revocación respecto a que la fracción 31ª del artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios condiciona el otorgamiento excepcional de percepciones extraordinarias a los servidores públicos al cumplimiento de compromisos y de resultados sujetos a evaluación. Dicho argumento se propone calificarlo de infundado en virtud de que el bono de productividad corresponde a una percepción ordinaria al encontrarse aprobado en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal en el que se le otorgó al servidor público de conformidad a lo previsto en la fracción 32ª del artículo 2 de la ley que invoca. En ese sentido, se propone confirmar la sentencia del 10 de junio de 2024. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldapia Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, te agradezco el uso de la palabra. Mi comentario va en relación solamente a confirmar en todos y cada uno de los conceptos el sentido de la resolución de este recurso de revisión, exponiendo para ello
los siguientes argumentos. Por cuanto hace el primer agravio, se coincide con el razonamiento del magistrado instructor, ya que, como bien lo señala, con las documentales consistentes en el contrarrecibo número 109911 y la póliza del diario 2042, no se genera plena convicción que el presunto responsable intervino en el trámite, sino que de las mismas solo se advierte que fueron emitidas por parte del secretario de Finanzas y Tesorería y el segundo síndico del H Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Además, como se sostiene, dichas documentales no tienen el alcance probatorio para acreditar que el presunto responsable tenía conocimiento de la dispersión que recibió bajo el concepto de abono de nómina. En realidad correspondía a un pago de productividad, tal como lo pretende hacer la recurrente o hacer ver. En relación al agravio segundo, tal como lo señala el magistrado instructor, se estima inoperante, ya que, contrario a lo vertido por la autoridad, el magistrado instructor invocó el principio de presunción de inocencia del presunto responsable, señalando que la carga de la prueba corresponde a la autoridad investigadora para acreditar los hechos que actualizan la falta administrativa que se le atribuye. Ello acorde a lo previsto por el artículo 135 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, con el fin de evidenciar que solo se demostró uno de los tres elementos constitutivos coincido con el razonamiento que exige la conducta infractora. Además, es de advertirse que la recurrente no expone las razones por las cuales estima ilegal la determinación de la sentencia recurrida. Respecto al agravio tercero, se coincide de igual forma con el razonamiento del magistrado y se considera inoperante toda vez que, contrario a lo manifestado por la recurrente, es de advertirse que el presunto responsable no aceptó haber recibido en ningún momento la remuneración del bono de productividad, sino que lo que manifestó en el recurso administrativo que interpuso ante dicha autoridad fue haber tenido conocimiento que el depósito fue por concepto de bono de productividad y negó que hubiera intervenido en su trámite. Por último, en relación al agravio cuarto, de igual forma, se coincide con el razonamiento al declararlo infundado, tal y como lo sostiene el magistrado, ya que en oposición a lo vertido por la recurrente, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, se estableció que no se acreditó el daño o perjuicio a la hacienda pública, toda vez que el artículo 22 del presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el año 2021, facultaba al presidente municipal a través de la Secretaría de Finanzas para otorgar bonos y gratificaciones por productividad. Lo que se concluye específicamente que es una percepción ordinaria al encontrarse aprobada en el presupuesto de egresos. En conclusión, coincidimos con todos y cada uno de los puntos expuestos por el magistrado instructor y estamos a favor del proyecto. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Sí. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Estimo correcto que se confirme la sentencia recurrida, toda vez que efectivamente el primer agravio resulta infundado, pues las pruebas que refiere el recurrente no tienen ningún alcance para acreditar que el presunto responsable tuvo conocimiento del dinero que recibió bajo concepto de nómina. Bajo el concepto de nómina correspondía a un bono de productividad. Asimismo, estimo acertado el calificar de inoperantes los agravios segundo y tercero, pues parten de una premisa falsa para nuestro criterio, toda vez que efectivamente el magistrado de la primera sala aludió a la presunción de inocencia que goza el presunto responsable, solo para posteriormente decir que no se acreditaba en su totalidad la conducta atribuida. Asimismo, porque en el recurso administrativo el presunto responsable no aceptó haber recibido la remuneración por productividad. De ahí que se considere correcta la calificación, en este caso, de estos agravios. Y finalmente considero que es correcto que se califique como infundado el agravio cuarto, toda vez que, como lo mencionaba el magistrado instructor y el magistrado Gerardo Aldape, toda vez que en el fallo recurrido se estableció que no se acreditaba el daño causado a la hacienda pública, ya que el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio 2021 facultaba al presidente municipal para otorgar bonos y gratificaciones de productividad. Por lo tanto, mi voto es a favor.
Gracias. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el expediente del juicio de nulidad 030/2023/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 47/2023/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra nuevamente a mi cargo, por lo que procedo a exponer el sentido del proyecto. Como antecedentes del presente asunto, cabe señalar que el actor demanda a la Secretaría de Administración y Secretaría de Bienestar Social, ambas del gobierno del estado de Tamaulipas, y demanda como acto impugnado la rescisión del contrato Sebien /Cont /CGJ /001/2023 del 25 de abril del 2023, dictada por el secretario de Administración. Esa demanda se interpuso el 8 de junio del 2023. El presente recurso de reclamación fue interpuesto por la demandada Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado, en contra del acuerdo del auto del 25 de marzo de 2024, en el que la primera sala unitaria declaró desierta la prueba testimonial propuesta por la Secretaría de Administración. Voy a señalar los agravios que expone la recurrente. En el primer agravio, el recurrente manifiesta que el auto sujeto a reclamación es ilegal porque se emitió en contravención a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, el cual regula la declaratoria de deserción solo acontece cuando el domicilio del atestigo resulta inexacto. Continúa argumentando que el domicilio proporcionado por la cita del atestigo la tomó del membrete del escrito 31 de marzo de 2023, el cual fue admitido por el magistrado instructor, y si bien este pertenece a una persona moral, no menos cierto es que este es firmado por la testigo como persona de dicha moral. El segundo de los agravios señala la inconforme que se violentan las reglas del debido proceso, toda vez que el acuerdo por el cual se admitió la prueba testimonial no contiene prevención o señalamiento alguno para la testigo si no comparece al desahogo. Asimismo, señala que de conformidad con el artículo 370 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, el magistrado instructor tiene una gran gama de medios de apremio para lograr el desahogo de la testimonial, los cuales no agotó, por lo que con ello violenta la debida integración de la litis y el principio de tutela judicial efectiva. El tercero de los agravios, el recurrente planteó que los autos del 24 de enero y 25 de marzo de 2024, por el cual se señala nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial, y el diverso que declara desierta la prueba, que es este auto recurrido, son ilegales. El primero porque contiene un apercibimiento direccionado solamente al oferente de la prueba en el sentido de declararla desierta en caso de incomparecencia del testigo, y el segundo porque se aplicó ese apercibimiento, pero nunca se le apercibió a ella como codemandada. Asimismo, añade que ambos prohibidos no le fueron notificados. Estos agravios se proponen a este pleno calificarlos como inoperantes, en virtud de que la recurrente parte de una premisa errónea al considerar que se encuentra legitimada para controvertir el acuerdo en el que se declara desierta la prueba testimonial ofertada por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, bajo el principio de adquisición procesal de la prueba, de conformidad con el cual las pruebas ofrecidas en un juicio
pueden beneficiar a cualquiera de las partes sin importar quién las hubiera propuesto como de su intención, el cual es inaplicable al caso concreto, ya que dicha prueba testimonial no pudo ser desahogada, dada la no localización de la testigo. En consecuencia, dicha prueba testimonial no ha aportado nada en el proceso que pueda beneficiar a alguna parte en el mismo, por lo que no se actualiza el principio de adquisición procesal. Cabe señalar que este principio es utilizado exclusivamente en la actividad que realiza un juzgador al valorar las pruebas, al dictar la sentencia definitiva correspondiente, concretamente cuando califica el grado de convencimiento que producen los datos de prueba aportados por todas las partes contendientes que hubiesen sido admitidas y desahogadas. En ese sentido, se considera no abordar el estudio de los agravios al resultar inoperantes por inatendibles, porque el recurrente no ofertó la probanza de trato, y en segundo término porque el legitimado para recurrir la determinación de desechamiento contenida en el prohibido 25 de marzo de 2024, que es el objeto de la presente reclamación, no controvirtió su declaratoria de deserción. En ese sentido, se propone confirmar el acuerdo de 25 de marzo de 2024 recurrido en el medio de defensa que se resuelve. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Un comentario en razón de, estimamos que la propuesta hecha es correcta de confirmar el auto de 25 de marzo de 2024, por la cual se declaró desierta la prueba testimonial ofertada por una de las autoridades demandadas, pues quien recurre a dicho acuerdo es una autoridad distinta, es decir, no quien ofreció la prueba aludida. Luego entonces no pueden analizarse sus argumentos en virtud de que la prueba testimonial no se practicó. En consecuencia, no se actualiza en este caso el principio de adquisición procesal que alude, justamente porque la prueba no ha sido adquirida en el proceso. Por tanto, sus argumentos devienen en este caso inoperantes, y en este sentido nuestro voto es a favor. Gracias. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Sí, solamente reiterando lo que se ha comentado en relación a este caso, al 047, el expediente 047, diagonal 2023, diagonal 1-A. Estoy totalmente de acuerdo que no tiene interés jurídico la autoridad que interpuso este recurso de reclamación, en virtud de que, pues para empezar, ella no fue la que ofertó la prueba. Eso es fundamental, por lo tanto, coincido con el criterio. En segundo término, el hecho de aplicar un principio de adquisición procesal definitivamente tiene como antecedente, o debe tener como antecedente, que exista la prueba y que esté inclusive desahogada la prueba dentro del expediente para efectos de poder realmente aplicar este principio procesal. Si no es así, pues definitivamente, aun cuando lo alegue de esta forma la recurrente, pues definitivamente es inatendible su argumentación. En ese sentido, el hecho de que se haya declarado desierta la prueba es por la imposibilidad material de localizar al testigo, y esto se debe a que la autoridad que en su momento ofertó la prueba, pues no proporcionó el domicilio exacto. Partiendo de esa base, se coincide totalmente con el proyecto y simple y sencillamente se coincide con confirmar específicamente el auto de fecha 25 de marzo del 2024. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Sí. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto.
Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente del juicio de nulidad 47, diagonal 2023, diagonal 1 romano guión A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 22, diagonal 2024, diagonal 2 romano guión A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente, te agradezco el uso de la palabra de nueva cuenta. Y sí, efectivamente, se trata específicamente de la resolución interlocutoria del recurso de reclamación dentro del expediente 022, diagonal 2024, diagonal 2 romano, diagonal A, a través del cual se reclama el acuerdo de fecha 4 de abril del 2024, mediante el cual la segunda sala unitaria determinó desechar por improcedente la demanda. La litis del presente recurso de reclamación consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad de dicho acuerdo del 4 de abril del 2024. A fin de que conozcan los argumentos expuestos por el recurrente, me permito manifestar lo siguiente. En el único agravio propuesto por el recurrente, manifiesta que el magistrado ha estimado no tener por presentada la demanda, argumentando el no cumplimiento del apercibimiento, bajo 2 razones torales, las cuales aduce que son infundadas. El primero consiste en que el escrito de demanda fue presentado sin haber acompañado la copia de la resolución, situación que se recalcó en el capítulo de resolución impugnada, así como el escrito donde se da cumplimiento al requerimiento con apercibimiento, y el segundo relacionado con la temporalidad en la que se requirió a la autoridad demandada que exhibiera o proporcionara copia simple de la resolución impugnada, situación que del mismo modo se recalcó en 2 ocasiones en el punto anterior, ello sin que dichos obstáculos incidan sustancialmente en el tratamiento del procedimiento, puesto que al haber manifestado en el escrito inicial de demanda, así como en la respuesta al requerimiento que se ha mencionado, como lo es la razón esencial del por qué no se contaba con copia simple de la infracción impugnada, lo que ocasionó que únicamente se contara con una fotografía de la infracción impugnada, mismo que se acompañó al escrito inicial. Además, argumenta que existió un error humano donde se mencionó contar con copia simple del documento impugnado, situación que difiere contundentemente con lo que se estableció en la resolución impugnada. Propongo al Pleno lo siguiente: confirmar el auto de fecha 4 de abril del 2024, ello por las siguientes consideraciones. Es inoperante e insuficiente el agravio en estudio, toda vez que se considera que tal aseveración no tiene sustento legal alguno. Lo anterior, bajo las consideraciones siguientes. Del análisis al contenido del auto recorrido, no se advierte que en ninguna de sus partes la sala instructora se haya pronunciado ilegalmente, contraviniendo lo establecido en la ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado. Ello es así, ya que adjuntar a la demanda el documento en el cual conste la resolución impugnada no constituye un formalismo sin sentido, ni un obstáculo para el acceso a la justicia, ya que la existencia de formas concretas para acceder a ella deriva de la facultad del legislador para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad, legalidad e igualdad procesal. De ahí que es válido que se exijan a la parte demandante la presentación del referido documento, resolución impugnada. Por ello, la consecuencia de tener por no presentada la demanda no constituye una sanción desproporcionada, pues no se da de inmediato, sino que en caso de que no se allegue, el magistrado instructor se encuentra obligado a requerir al accionante para que el término razonable de 5 días hábiles subsane dicha omisión, y únicamente cuando tal prevención no es desahogada en sus términos, se hace acreedora a la referida consecuencia, pues lo que se sanciona, insisto, es la actitud contumaz de la parte promovente. Por lo que al analizar el escrito de cumplimiento al requerimiento, la sala instructora se advirtió una solicitud que realizó a las autoridades demandadas, requiriendo copia simple legible de la infracción que se impugnaba en el juicio, en la demanda original, en la que además se aprecia el sello de recibido de dichas autoridades
el 13 de marzo del 2024. Por lo que resulta evidente que dichas solicitudes fueron realizadas dentro del término de los 5 días, no fueron realizadas dentro del término de los 5 días previos a la interposición de la demanda, y como lo establece el artículo 23, último párrafo del contencioso administrativo, se está incumpliendo con dicho requisito. En ese contexto, la actuación de la sala unitaria a fin de garantizar el derecho a probar por parte del oferente en el juicio administrativo se encuentra supeditada a que la solicitud de expedición de copias se realice cuando menos, insisto, con 5 días de anticipación a la presentación de la demanda, y al no hacerlo, se tilda de ser efectiva la consecuencia establecida en dicho dispositivo normativo. Por último, la actora aduce que incurrió en un error mecanográfico al establecer que tenía en su poder copia de la resolución cuando no contaba con ella, mas sin embargo debe decirse que el mismo se trata de un error mecanográfico trascendental, puesto que afecta a las consideraciones que se sustenta y por ende trasciende, tiene una trascendencia jurídica. Lo anterior atendiendo a que afirma en diversas ocasiones contar con la misma, por lo que para este órgano resolutor no se considera un error mecanográfico subsanable, ya que infiere en cuestiones de fondo, por lo que no es dable subsanar. En consecuencia, y para terminar, se propone a este honorable pleno confirmar el auto de fecha 4 de abril del 2024, a través del cual la segunda sala unitaria de este tribunal determinó tener por no presentada la demanda en el presente juicio. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Muchas gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Estimamos correcto confirmar el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda en el expediente 022/2024/2 romano-A, que acaba de exponer nuestro compañero magistrado Gerardo Aldape, toda vez que efectivamente si la actora no exhibió la fotografía de la resolución que se le requirió, la cual manifestó tener en su poder, es innegable que incumplió con la obligación impuesta en el artículo 23, párrafo 3 de la ley en materia, y por ende es procedente que se le haga efectiva la consecuencia por tal incumplimiento, que es tener por no presentada la demanda. No obstante lo anterior, quisiera agregar que sería distinto si el actor solo hubiese señalado la imposibilidad de exhibirla, porque la tesorería municipal de Victoria se lo retiró al momento de realizar el pago, pues en este supuesto cabría la excepción de la carga procesal del oferente al exhibir dicha probanza, toda vez que correspondería a la autoridad demandada exhibirla ante el señalamiento del actor del juicio. Sin embargo, como no fue de este modo, lo correcto es que se confirme el auto recurrido en el que se tuvo por no presentada la demanda, tal como lo expresó el magistrado instructor. Por lo tanto, nuestro voto es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Pues coincido con los argumentos que han vertido ambos magistrados, en virtud de que es un requisito sine qua non acompañar la resolución que se impugna a un procedimiento de juicio contencioso administrativo, el cual pues evidentemente incumplió. Aún así, el artículo 23, último párrafo, le da la oportunidad de que si no tienes este documento, lo solicites ante la autoridad que lo pudiese tener. No lo hizo dentro del término que señala la ley, en consecuencia es lo que determinó el magistrado instructor. En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes.
En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 22/2024, diagonal 2 romano-A. El cuarto y último proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente del juicio de nulidad 21 diagonal 2024 diagonal 2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo nuevamente de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta por el uso de la palabra. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria del recurso de reclamación dentro del expediente 021, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, a través del cual consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del auto a través del cual se determinó desechar la demanda interpuesta por la parte actora de fecha 1 de marzo del 2024. Quisiera primeramente entrar en las consideraciones que la sala instructora esgrimió para efectos del desechamiento de la demanda. La segunda sala unitaria determinó desecharla al considerar que en especie se actualizaban las causales de improcedencia establecidas en el artículo 14, fracción primera y segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, toda vez que el acto impugnado no afecta los intereses jurídicos del demandante y además es de aquellos actos sobre los cuales no le compete conocer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. En primer término, señalo que el acto de autoridad del cual se duele la recurrente debe dirigirse directamente en su contra, lo que se considera que no acontece en la especie, pues dicho recurrente acude a juicio a impugnar un otorgamiento de una licencia de funcionamiento que fue otorgada a un tercero, no a ellos. En segundo término, la sala instructora asentó que el acto que la promovente impugna directamente en juicio no es de aquellos susceptibles de ser impugnados ante este tribunal, ya que el mismo no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia establecidos en los artículos 4 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo ni 4 de la Ley Orgánica del propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ahora, en contraposición, la parte recurrente esgrime 5 agravios, los cuales señala lo siguiente. Refiere que el auto recurrido está afectado de incorrecta motivación en relación con la fracción primera del artículo 14 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, ello porque hay un estudio parcial del concepto de interés jurídico. Señaló que el auto impugnado es ilegal al referirse que en el mismo se realizó un estudio incompleto e insuficiente del interés jurídico. Además, que hubo una incorrecta aplicación de la tesis aislada con número de registro 212268. La parte recurrente señala que la tesis aislada utilizada por la sala instructora para desechar la demanda no es de observancia obligatoria. Además, el estudio de la afectación al interés solo se puede hacer en la sentencia, señala el recurrente. Aduce que la afectación o la no afectación a sus intereses jurídicos es una cuestión demostrativa que solo podrá realizarse a través del desahogo y del análisis de las pruebas que se ofrecen y las que en su caso ofrezca la autoridad y el tercero interesado. En el segundo de los agravios expone lo siguiente. El auto impugnado se encuentra afectado de incorrecta e insuficiente motivación en relación con la fracción primera del 14 de la Ley de Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que refiere dicha porción normativa establece que el juicio será improcedente cuando los actos no afecten los intereses jurídicos del demandante. Sin embargo, también prevé que aunque un acto no afecte los intereses del demandante en el juicio será procedente cuando las leyes que rigen el acto reconozcan expresamente casos de legitimación, por lo que a su criterio sí cuenta con legitimación expresamente reconocida por la ley que rige el acto, específicamente en las fracciones 1 y 3 del artículo 5 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. En el tercer agravio, el auto recurrido se encuentra afectado de indebida fundamentación y motivación y es violatorio de las formalidades del juicio contencioso, de acuerdo al dicho del recurrente, en relación con la fracción 11ª del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
y los artículos 22 y 23 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Toda vez que la atribución del magistrado instructor para desechar la demanda, esta refiere que únicamente para el caso de que la demanda no se ajuste a la ley, por lo que la no afectación al interés jurídico es un tema de fondo que debe resolverse en la sentencia o bien si durante el juicio aparece. Incorrecta, en el cuarto agravio, incorrecta motivación en relación al artículo 14, último párrafo y 15, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. Señala que el análisis del oficio que puede realizarse el tribunal acerca si concurre alguna causal de improcedencia solamente puede ser abordada cuando la misma sobrevenga o aparezca durante el juicio o en la sentencia definitiva, pero no al momento de revisar la presentación de la demanda. En el agravio quinto, el auto recurrido carece de la debida motivación, ya que no explica con toda claridad por qué el acto impugnado es de aquellos de los que el Tribunal de Justicia Administrativa conocerá, y la motivación que se realice es insuficiente, ya que solamente refiere a que el acto impugnado no es un acuerdo o decreto de carácter general, es decir, el análisis se hace únicamente sobre el supuesto previsto en la fracción primera de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Son los argumentos expuestos por el recurrente. Ahora bien, la propuesta de resolución interlocutoria que propongo a este pleno es el siguiente. Primeramente, confirmar el acuerdo de fecha 1 de marzo del 2024 en base a las siguientes consideraciones. Inciso A, el interés jurídico supone la existencia de un derecho otorgado o reconocido por cierta norma jurídica a un individuo, derecho subjetivo. Este requiere que se acredite la afectación de un derecho subjetivo por parte de los actos impugnados, asimismo que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y además que el acto de autoridad afecte ese derecho para legitimar el ejercicio de la acción. En conclusión, no basta que ésta argumente ser residente del área donde se encuentra el inmueble sobre el cual se otorgó la licencia de construcción y funcionamiento, sino que resulta necesario que la resolución que la concedió contenga un derecho que le asista, como lo es un agravio personal y directo, como presupuesto indispensable de la procedencia del juicio contencioso, es decir, un interés jurídico definible y protegido por una disposición legal que tutele derechos particulares o individuales. Situación que, insisto, no aconteció en el caso particular. Inciso B. Los argumentos resultan inoperantes, ya que la tesis aislada con número de registro que hace referencia al recurrente que no es aplicable, con número de registro 212268, debe decirse a la recurrente que si bien le asiste la razón a la parte recurrente, ello no impide que los tribunales de inferior categoría de aquellos que sustentan un criterio pueden tomarlo en consideración para ajustar el fallo, al hacer el estudio jurídico de la cuestión planteada y acatarlo si es aplicable al caso de que se trate. En el inciso C, resulta inoperante para revocar el auto recorrido, toda vez que la causa de improcedencia sí pueden ser advertidas y analizadas desde el auto inicial y en cualquier etapa del procedimiento, dado que el artículo 14, fracción primera de la Ley del Contencioso Administrativo del Estado no establece que el análisis a la afectación o no afectación a los intereses jurídicos del promovente deban realizarse en forma específica hasta dictar la sentencia. De modo similar, el artículo 15, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, lo que en conclusión permite a las salas decidir en cualquier momento la configuración de las causales de improcedencia y sobreseimiento. Por cuanto hace al agravio segundo, el mismo resulta inoperante. La inoperancia de lo argumentado por la recurrente radica en que las fracciones primera y tercera de la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Tamaulipas,
que consiste en garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población al acceso a la vivienda, a la infraestructura, al equipamiento y servicios básicos a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Y en segundo término se encuentra el derecho a la propiedad urbana, que consiste en garantizar los derechos de la propiedad urbana con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, quienes tienen la obligación de asumir responsabilidades específicas con el Estado y la sociedad, respetando los derechos y los límites previstos en la Constitución y en la ley de la materia, estableciéndose además que el interés jurídico prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio. En conclusión, en referencia específicamente a ese segundo agravio, pues simplemente no aplica en el caso particular ni demuestra la afectación del cual se duele la recurrente al aplicar que su acción está basada, insisto, en las fracciones primera y tercera de la ley del asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Tamaulipas. Pasando al tercer agravio, también resulta inoperante, toda vez que contrario a lo vertido por la recurrente, el artículo 29, fracción novena, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa no limita la facultad del magistrado instructor para desechar la demanda solo por la omisión de la parte actora de cumplir con los requisitos establecidos en el 22 y 23, sino que esa atribución se hace extensiva, ello cuando antes de la admisión de demanda advierta una causal de improcedencia de las previstas en el artículo 14 del citado ordenamiento y por ende conlleva el desechamiento de la misma. Argumentos que resultan inoperantes e insuficientes para restarle la legalidad al acto que se controvierte, si bien la sala instructora señaló que el acto que impugna la recurrente no encuadra en los supuestos de procedencia del juicio contencioso previstos en el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Contencioso del Estado de Tamaulipas y cuarto, fracción 12ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, cierto es también que solo limitó a asentar que el acto impugnado no le reviste el carácter de acuerdo o decreto de carácter general. Sin embargo, resulta insuficiente la argumentación planteada para revocar el proveído que se recurre, toda vez que si bien la resolución administrativa que se impugna es una resolución definitiva que pone fin a un procedimiento administrativo, se trata de una resolución dirigida a una persona moral distinta de la promovente, es decir, no se dirige a la hoy recurrente. En ese sentido, se propone confirmar el acuerdo de fecha 1 de marzo del presente año, mediante el cual se desechó la demanda por ser lo que conforme y la jurisprudencia procede. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Sí, un comentario breve en el cual consideramos, estudiando el planteamiento del magistrado instructor, debe confirmarse tal desechamiento de la demanda, toda vez que el actor del juicio no desvirtúa las dos causales que el magistrado instructor de la segunda sala advirtió en el asunto planteado, pues no desvirtúa la causal relativa a la falta de interés jurídico, toda vez que con los argumentos vertidos no se demuestra la afectación que se le causa con el otorgamiento de la licencia otorgada, lo cual es en este caso indispensable. Ahora bien, desde mi punto personal de vista, la determinación del magistrado de la segunda sala no causa ninguna violación al procedimiento, pues desde el auto admisorio o primer auto puede verificar si el actor del juicio tiene interés jurídico, por lo que si llegó a dicha conclusión, una vez que analizó el escrito inicial de demanda, es innegable que no se cometió ninguna violación al procedimiento. Por lo tanto, nuestro criterio es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Pues la verdad que el asunto ha sido ampliamente abordado, bien discutido por el magistrado ponente y por el magistrado Alejandro Guerra, y evidentemente coincido con lo señalado y lo resuelto por el magistrado de instructura, en virtud de que
es evidente la falta de interés jurídico de la recurrente y no combate tampoco los motivos que señaló el magistrado y son para tenerla como desechar esta demanda. Si me permites, magistrado presidente, discúlpame la interrupción. Si bien es cierto que estamos como un tribunal para aplicar la justicia, también estamos ciertamente reglados para seguir con toda una serie de procedimientos que los promoventes deben de respetar. En este caso particular, no es negarle tampoco el acceso a la justicia a la persona promovente o a la parte actora. Creo que en este caso particular debieron ellos, si había alguna inconformidad por la expedición de una licencia hacia un tercero, debieron de hacer una reclamación frente a la autoridad municipal que expidió específicamente esa licencia y derivada de la respuesta que le dieron, entonces sí adquirían un interés jurídico para venir a este tribunal. Entonces el hecho de analizar desde un principio si procede o no la demanda, creo que es una facultad de nosotros como juzgadores, y no darle seguimiento a una demanda y a un procedimiento, un juicio, y después determinar pues que no había un interés jurídico ni para promover la propia demanda. Entonces creo que ahí resulta claro, insisto, que no es de negar un acceso a la justicia a nadie, simplemente considerar el estudio previo de la demanda para saber si procede o no procede el juicio contencioso administrativo. Es cuanto, presidente. Así es, gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Él informó, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaró aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 21/2024/2 romano -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, el secretario procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primero corresponde a un proyecto dictado en el juicio de nulidad 24/2024/3 romano -A, con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de las autoridades demandadas del juicio. El secretario procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. Los antecedentes son los siguientes. El día 2 de septiembre del año en curso se recibió un escrito proveniente de un delegado para recibir notificaciones a nombre de las autoridades demandadas, tesorero municipal y jefe de catastro del municipio de Altamira, Tamaulipas, por medio del cual acude a interponer recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, ello en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria de fecha 19 de julio de 2024, mediante la cual se declara la nulidad lisellana de diferencias de pago del impuesto sobre la propiedad urbana, suburbana y rústica, impuesto predial, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2018 a 2023 en cantidad total de 297,305 pesos. Al respecto, toda vez que el promovente del recurso omitió acompañar al juicio la correspondiente copia del medio de defensa interpuesto para el traslado de la ley respectivo a su contraparte, por tal motivo propongo a este Pleno requerir a las autoridades demandadas para que en el término de ley correspondiente exhiban ante el tribunal una copia del escrito de recurso de revisión de que se trata para el emplazamiento a la parte actual del presente juicio contencioso administrativo, a fin de que comparezca a defender sus derechos con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión de mérito ante la imposibilidad de continuar con el trámite de referido medio de defensa. Se abre a la discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto, magistrado.
Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor, proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 24, diagonal 2024, diagonal 3 romano, guión A. El segundo y último proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al recaído del expediente del juicio de nulidad 285, diagonal 2018, diagonal 3 romano, guión A, dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. Mediante escrito ingresado en la oficialía de partes el 30 de agosto de este año, compareció la parte actora, dando respuesta a un requerimiento formulado por el presidente del Tribunal de Exhibición del CURP y RFC, tanto de su finado esposo como de la propia demandante, ello a fin de brindar a las autoridades información necesaria para propiciar el cumplimiento de la sentencia, habiéndose allegado al juicio las documentales requeridas. Atento a lo anterior, toda vez que ya obran en autos las constancias de situación fiscal de la demandante y de su finado esposo, así como sus respectivos CURP, allegadas al juicio en cumplimiento al requerimiento citado, propongo a este Pleno requerir a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas como representante de las autoridades demandadas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que en el término de ley respectivo informe a este tribunal respecto al cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 22 de abril de 2021 y resolución a recurso de revisión dictada en cumplimiento ejecutoria concesoria de amparo directo con fecha de emisión del 6 de diciembre de 2022 respecto de los efectos precisados en los incisos A, B y C del punto resolutivo segundo de las mencionadas resoluciones. Adicionalmente, toda vez que de conformidad con el acuerdo gubernamental publicado en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas el 19 de octubre de 2011, el pago de las pensiones provisionales en el contemplados se cubrirá con recursos de un fondo económico del gobierno del Estado de Tamaulipas y la facultad para realizar pagos ordenados al gobierno del Estado corresponde a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Por tal motivo, propongo a este Pleno requerir también a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas como autoridad vinculada al cumplimiento de qué se trata y que es diversa la que fue llamada a juicio como demandada, para que en el término de ley respectivo informe este tribunal respecto del cumplimiento dado a las referidas resoluciones en lo que resulten aplicables a su actuación los efectos ordenados en ella. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo. Magistrado Gerardo Apal, ¿un comentario? Gracias, magistrado presidente. Solamente coincido con la ponencia. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra, perdón. Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor, proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente controlado con el número 285, diagonal 2018, diagonal 3 romano, guión A. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos números 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo al último punto del orden del día correspondiente a la clausura de la sesión, siendo las 13 horas con 10 minutos del 12 de septiembre de 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.